Buenos días a todos. Les agradecemos muchísimo que se hayan sumado a nuestra conferencia de prensa. Les vamos a presentar nuestras cifras sobre casos COVID en población asegurada. Y el día de hoy nos acompañan Normalicia Rosas, directora general de AMIS, y Edgar Karam, vicepresidente de AMIS. Edgar, adelante. Muchas gracias, María Luisa. Muy buenos días tengan todos. Espero que se escuche muy bien y sobre todo que estén muy bien en sus casas. Bueno, vamos a dar el reporte de casos de gastos médicos mayores que hemos estado atendiendo a la fecha. Al día de hoy a la fecha del viernes pasado, hemos tenido 43,206 casos asegurados de gastos médicos que han tenido una atención. Hemos utilizado 21,733 millones de pesos de monto pagado a las familias por el evento del COVID, con un monto promedio de 503,000 pesos, y el caso de mayor monto que hemos gestionado ha sido ya uno todavía mayor a los que habíamos anunciado, de 46,3 millones de pesos. Realmente una enfermedad muy larga, muy costosa, que le ha costado al sector asegurador, que bueno, finalmente, pues para eso son los seguros. Adelante, por favor. En términos de la afectación en la República Mexicana, estas cifras pues son similares a las que habíamos anunciado en las semanas anteriores. El 61% está concentrada en las localidades más pobladas del país, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Ahí en cada uno de ellos ustedes podrán observar cuáles han sido las atenciones que hemos tenido. En los estados de Guerrero, Baja California Sur, Oaxaca y Chiapas es en donde menos casos de gastos médicos hemos atendido. La que sigue, por favor. De alguna manera, aquí, como podrán ustedes ver, es la tasa de contagio. Por cada 100,000 habitantes, los casos atendidos de los asegurados han sido casi 452 personas, contra la tasa de contagio en la población en general, que casi son las 3,000 personas, 2,967 personas. La que sigue, por favor. El costo promedio en la atención hospitalaria en el género femenino ha ascendido a 341,000 pesos, y en el género masculino está en los 581,000 pesos. El número de atenciones ahí está. Mantenemos los mismos porcentajes, 70-30, y de los más de 23,000 millones, 16,000, casi 17,000 millones ha sido para la atención del género masculino y casi 5,000 millones para el género femenino. La que sigue, por favor. De alguna manera, pues aquí también hemos dicho cómo han sido los casos y los montos que hemos estado atendiendo. El número de casos por tipo de atención, el internamiento hospitalario, la mayoría de las personas, 27,563 de las 43,000. Ambulatorio, casi 10,000 personas. En las unidades de cuidados intensivos, 4,400 personas. Y esos abajo, en la parte baja, podrán ustedes observar los costos medios. Siempre es complicado sacar el medio cuando tienes pues una enfermedad atendida por 43 millones de pesos, pero pues la inmensa mayoría están concentradas en las dos primeras columnas, en el internamiento hospitalario y el ambulatorio. La que sigue, por favor. Ahora le paso la palabra a Normalicia para que nos hable de los seguros de vida. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, Edgar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, en esta gráfica lo que estamos apreciando es que más de 126,000 familias han conservado su estabilidad financiera gracias al seguro de vida. Es el número de familias que han recibido pues este apoyo, desafortunadamente pues por el fallecimiento de la persona que estaba asegurada y que los deja como beneficiarios. Entonces, bueno, son 126,156 casos. El monto que se ha pagado a estas familias ha sido cercano a los 29,407 millones de pesos. El monto promedio pagado ha sido de 233,108, y el caso de mayor monto pues ascendió a 68,520,512 pesos. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor.
Esta lámina es interesante. Prácticamente el 39% de las defunciones de los asegurados se han concentrado en Ciudad de México, en el Estado de México y Veracruz. En esta gráfica, si ustedes ven, hemos agregado el número de defunciones reportadas por la Secretaría de Salud en las 10 entidades con más casos registrados, para que ustedes puedan tener una comparación. Y ponemos, esto viene en color como rojito, y en color verde aparece el número de asegurados que desafortunadamente fallecieron. ¿Sí? Bueno, a nivel nacional, de los 283,193 casos registrados, solo 44.5% contaba con la protección de un seguro. La Ciudad de México supera el promedio con un 54.9%. Sin embargo, Estado de México y Jalisco están por debajo de la media nacional con un 42.6% y 37.3%. Si me ayudan con la siguiente lámina. Muy bien, aquí lo que podemos ver es que respecto al total de defunciones por género, 3 de cada 10 ocurren en mujeres. El costo ha ascendido a 6,355 millones de pesos, mientras que ya lo habíamos también mencionado en otras ocasiones, en 7 de 10 casos ocurren en hombres y el monto que se ha entregado por estos fallecimientos ha sido de 23,052 millones de pesos a sus familias. Esta lámina es interesante. Aquí también podemos apreciar que los asegurados de 50 a 69 años de edad registran prácticamente el 60% de los casos de fallecimiento, que son 75,834. Y le siguen las personas mayores de 70 años con un 18% y, bueno, un monto pagado de 3,985. Si me ayudan con esta lámina, aquí lo que estamos apreciando es la tasa de fallecimiento de la población en general, que asciende a 221.9 por cada 100,000 personas. Y en el caso de los asegurados, lo que hemos visto es que esta tasa es de 147.6. Entonces, bueno, financieramente vemos que hay una protección, pero también es muy probable que estas personas hayan tenido acceso a una atención médica. Por eso explicamos esta diferencia en tasas. En la siguiente gráfica, si me ayudan, aquí lo que vamos a ver es COVID en la industria del seguro. 7 de cada 10 empresas que ofrecieron la protección de un seguro a sus trabajadores, ¿sí? Lo hicieron tanto para seguros de vida como para seguros de gastos médicos. Aquí estamos viendo que el 72% de nuestros asegurados en gastos médicos y el 81% tienen un seguro, ya que las empresas decidieron brindarles esta protección como una prestación, lo cual es muy relevante, ya que estas personas pudieron contar con una protección financiera en el contexto de la pandemia. Respecto al monto pagado por COVID-19 en gastos médicos, 12,262 millones de pesos pertenece a las pólizas grupales o a las colectivas y 9,472 millones de pesos a seguros individuales, mientras que en el seguro de vida, 20,363 millones de pesos es por pólizas de grupo y 9,045 millones de pesos por seguros individuales. Si me ayudan en esta lámina, aquí lo que podemos ver es respecto a los montos promedio de indemnización. En los seguros de gastos médicos individuales, vemos que este monto asciende a 776,834 millones de pesos. Digo, pesos, miles de pesos. Ya me estoy yendo con los millones. Es 776,834 pesos. Mientras que en los colectivos es de 395,370 pesos. Y en los seguros de vida tenemos que las indemnizaciones en promedio son de 382,682 pesos para los seguros individuales y 198,624 por asegurado
en las pólizas de grupo. En esta lámina lo que podemos ver es que desde que inició la pandemia provocada por el coronavirus, pues las aseguradoras han sido uno de los actores más relevantes, pues al apoyar financieramente a las familias. Y aquí ya lo habíamos señalado desde la vez anterior, pues COVID-19 es el evento más costoso en la historia del seguro en México. Ya llevamos 2.487, el equivalente a 2.487 millones de dólares. Entonces, bueno, como bien lo señalaba Edgar, justamente para eso está el sector asegurador, para hacer frente a este tipo de riesgos. Y bueno, pues estamos muy conformes con el apoyo que se ha podido brindar a las familias mexicanas. Me parece que esta es la última lámina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norma, Edgar. Tenemos una primer pregunta de Juan Levario de NTR Jalisco. ¿Podrían comentar sobre la situación de Jalisco y la evolución en las últimas semanas, por favor? Mira, a lo mejor más que comentarte la evolución de las últimas semanas, creo que esta información se podría generar revisando las presentaciones anteriores. Lo que sí te podemos decir es que Jalisco, al tener una población relevante, también ha sido uno de los más, pues, de los que ha presentado mayor número de casos. No sé si Aquí quisiera... yo tengo las cifras. Bueno, finalmente, no es que haya algo diferente en Jalisco, no es que haya un brote distinto en términos de los seguros de vida, ha mantenido el mismo comportamiento y en términos de gastos médicos mayores también. Ahí mostramos los montos que se han pagado. Para ser precisos, en gastos médicos tenemos 3,080 casos atendidos por más de 5,500 millones de pesos. Y en el caso de vida tenemos casi 6,000 personas, 5,938 casos fallecidos, perdón, el monto es incorrecto, perdónenme. Si no, me pueden poner la presentación igual y en la presentación yo lo veo, no pasa nada. Porque no la tengo ahora en el iPad. Pero decirte, Juan, que no tenemos un comportamiento diferente en el comportamiento de Jalisco. Ahí, ¿me la puedes poner en grande? Gracias. Como podrás ver, Jalisco sí, es una de las entidades con el mayor número, son 3,080 personas que han recibido la atención de gastos médicos, y si lo promediamos en los 500,000 pesos, pues más o menos en los 500,000 pesos en promedio, pues es la cifra que podemos determinar. Y luego en vida, si me llevas a la lámina de vida, por favor, de la República Mexicana, ahí estamos atendiendo lamentablemente a 6,131 fallecimientos. La cifra que comentaba Normalicia es que el registro que tenemos a nivel federal es que han fallecido 16,407 personas que no han tenido un seguro. Entonces, pues eso es lo que está pasando en Jalisco. Jalisco no está siendo diferente a ninguna entidad del país. Yo creo que tiene un comportamiento similar al Estado de Nuevo León y bastante similar a la Ciudad de México y al Estado de México. Claro, con la diferencia de las densidades de población. Sí, justo. Muchas gracias. Antonio Hernández del Universal, ¿nos escuchas, Toño? ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, algunas preguntas. Primero, conocer si este caso de los 46 millones en gastos médicos es otro o es el que ya hemos venido reportando. La siguiente pregunta es sobre algunos comentarios que hizo el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de algunos números rojos que están presentando algunas compañías en utilidad por seguro de vida principalmente. ¿Qué tan preocupante puede resultar quizá para aseguradoras de menor tamaño esta situación o no, en caso contrario de que no sea así? Y nada más,
digo, ya pasamos el $1,000,000 de gasto promedio en atención médica. Solamente si esto es principalmente por los picos que se presentan en algunos casos, en casos de intubados, si es que se dispara tanto el promedio o se siguen encareciendo los insumos para el tratamiento. Muchas gracias. Con todo gusto. El caso que vimos de 46 millones es diferente, Toño. Es diferente y la persona aún está viva, afortunadamente. Sobre los comentarios que hizo la comisión, efectivamente, pues nosotros les entregamos toda la información que necesiten y ellos la tienen, de cómo ha sido el comportamiento de la siniestralidad de los distintos ramos, y efectivamente la siniestralidad de vida, pues no podría ser de una manera diferente. Se ha disparado a más del doble, y eso sí afecta pues a las utilidades de las compañías de seguros. Más sin embargo, sí comentar, seguramente Norma lo complementará, que la fortaleza de las compañías de seguros pues es importante, ¿no? Sin embargo, sí, efectivamente, pues las utilidades han sido afectadas, y aun cuando el año pasado había muchísimos automóviles que estaban estacionados y que no circulamos, la siniestralidad de autos ya regresó a la normalidad. La siniestralidad de autos, la siniestralidad de daños están en la normalidad, un poquito por encima la de daños, y la de vida pues muy disparada hacia arriba, ¿no? Y no se diga la de gastos médicos. Entonces, a pesar de ello, la fortaleza de las compañías, la manera en cómo las compañías están constituidas, las reservas que tenemos que tener, el capital mínimo de garantía que tenemos que constituir como compañías, pues nos obliga a hacer frente a estas situaciones catastróficas. Así es que sí, por supuesto, como en cualquier negocio, todos estamos preocupados, pero más que preocupados, ocupados en que sean más los mexicanos que contraten los seguros que otra cosa. Sobre lo que comentabas del precio de gastos médicos, es la duración del tiempo hospitalario y el costo de los insumos. Sin lugar a duda, pues la inflación médica es relevante, los medicamentos, el tratamiento, el tiempo en el hospital, etcétera, pues sí, efectivamente se ha ido encareciendo. Finalmente son insumos, algunos son nacionales, algunos son de origen extranjero, entonces no tengo yo el detalle de todo eso, pero efectivamente las enfermedades se han encarecido tremendamente, ¿no? Gracias. Con todo gusto. Gracias. Enrique Pardo, de TV Azteca. Adelante, Enrique. ¿Nos escuchas, Enrique? Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Oye, yo tengo dos preguntas. Sí, mira, mi primera pregunta es si a raíz de que, vamos, ya se dio a conocer que el COVID-19 ya es la catástrofe pues más costosa en la historia de las aseguradoras en México, pues yo quisiera saber si habrá una estrategia diferente por parte de las aseguradoras para atender pues todos los casos que se les manifiesten, bueno, de los casos asegurados. Y en una segunda instancia, si en su registro detectan un descenso, o sea, quisiera saber si ya se registra un descenso de casos o si se mantiene el número de casos de una manera constante. Y en cualquiera de los dos supuestos, pues quisiera saber a qué se debe, si ustedes, pues digo, vamos, ya tienen pues un parámetro de seguimiento y saben a qué se debe este comportamiento del mantenimiento o del descenso de casos. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, me dejas comentar, Edgar. Creo yo que la estrategia no va a cambiar. Realmente nosotros estamos, como industria aseguradora, pues dispuestos a seguir pagando todos los casos que se presenten. Si va por ese lado la pregunta. Las compañías claramente pues están, desde que comenzó la pandemia, pues han estado revisando con mucho cuidado todas las proyecciones, sobre todo como decía Edgar, para tener perfectamente constituidas las reservas, y en todo caso hay modelos para tener el requerimiento de capital de solvencia adecuado. Entonces,
no se pretende que haya un ajuste desde ese lado, ni que la estrategia sea diferente. La suscripción siempre ha estado ahí y siempre se ha tenido que ser muy, muy cuidadosos con todo esto. Es por un lado lo que yo te diría, no hay un cambio de viraje ni un cambio de señal. Lo mismo ocurre cuando tenemos otro tipo de eventos como terremotos o huracanes, pues el sector asegurador está para seguir cubriendo todo esto. Y no ha habido un cambio radical de estrategias. Eso es lo que yo mencionaría por la primera pregunta. No sé si tú quisieras abordar la segunda. Con todo gusto. Y si me permites, voy a complementar el comentario de Norma. La realidad es que en lo que sí hemos estado platicando en la asociación y con las distintas asociadas es la importancia que tenemos como sector de tener más personas aseguradas, sin lugar a duda. Es decir, tener una mayor penetración, y lo hemos platicado con las autoridades sobre un proyecto de inclusión financiera, y no solamente hacia la base de la pirámide, sino muchísimo más población de que contraten los seguros de vida y los seguros de gastos médicos, porque de una manera u otra, independientemente del daño que ha habido en la sociedad por tantas pérdidas humanas o tantas personas enfermas, seguimos siendo una sociedad con una baja penetración de seguros. Y en eso sí lo hemos platicado con las autoridades, que tenemos que trabajar de la mano para seguir incrementando la penetración de seguros en la población mexicana. Y sobre la segunda pregunta, pues afortunadamente sí se ve un descenso. Afortunadamente, y lo digo así, sí se ve un descenso en el contagio y en los fallecimientos. Y cuando lo vemos en algunas gráficas, que no sé si te lo podamos comprometer para la siguiente conferencia de prensa, pero seguramente lo podemos trabajar, ya se empieza a ver una brecha de contagio y de fallecimiento a partir de las edades de personas que ya están vacunadas. Entonces, el efecto se empieza a ver descendente, y eso pues a todos nos tiene que llenar de muchísima alegría. Por esa razón, y si tú me lo permites, yo diría que todos aquellos que no han creído en la vacuna deben de creer en ella. Aun cuando hemos tenido personas que se han contagiado del COVID siendo vacunados, los efectos son menores. Así es que, de verdad, sí estamos viendo un descenso, afortunadamente, porque la población, cada vez hay más personas vacunadas. Vale, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Voy a leer una pregunta de Clara Cepeda de La Jornada. Sí. ¿Podrían compartirnos los niveles de siniestralidad de vida, autos, gastos médicos, para tener una referencia del aumento de la siniestralidad y comprender la situación? Muchas gracias. Mira, yo lo que te comentaría, Clara, en este momento no tenemos a la mano la siniestralidad como tal. Lo que sí te podría yo decir, en la conferencia de prensa que dimos, para tener yo no sé por qué se oye un poquito de eco, pero bueno, no sé si me ayudan cerrando algunos micrófonos, a lo mejor es por eso. Sí, ¿verdad? Gracias. Lo que yo te podría decir es que cuando nos tocó compartir con ustedes los resultados al segundo semestre, al segundo trimestre de este año, sí vimos que cuando comparábamos los siniestros directos por operación respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, los siniestros pagados, por ejemplo, en vida, a junio del 2021 contra lo que se había pagado en junio del 2020, lo que sí observamos en la siniestralidad es que el sector asegurador había pagado en promedio, ¿sí?, un 40.9% más con respecto al año pasado. Es decir, al cierre de junio, llevábamos pagados en siniestros 98.438 millones de pesos contra cerca de 69.855 el año pasado. Entonces, ahí estamos viendo una variación nominal de 40.9%.
En la parte, por ejemplo, de accidentes y enfermedades, hubo una variación también, lo que ya habíamos acumulado a junio de este año contra junio del año pasado, ¿sí? Si comparamos los dos periodos, hubo un incremento en cuanto a los siniestros directos de 32.5%. Y en automóviles hubo un incremento también de 9.6%. ¿Sí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues si comparamos, por ejemplo, daños sin autos, ahí hubo una ligera disminución cercana al 16%. En total nos dio que este año, o por lo menos el primer semestre, comparado contra el mismo periodo del año anterior, se había pagado en siniestros 26.1%. Con esto tienes una idea de cómo ha venido evolucionando. Sin duda lo que señalaba Edgar es que vida fue o ha sido pues la operación más afectada, seguida por accidentes y enfermedades, ¿no? Estos datos a lo mejor son relevantes, si bien han impactado al sector asegurador. Lo que sí te podemos decir es que hemos visto que la solvencia del sector se sigue manteniendo, el sector sigue manteniendo 3 veces el requerimiento de capital obligatorio por ley, y eso es lo que le permite seguir siendo sólido y seguir operando pues de manera muy, muy estable. Eso es lo que quisiera compartirte. Gracias, Norma. Salvador Márquez de Emprefinanzas, ¿en cuánto se ha incrementado la contratación de seguros de gastos médicos? Perdón, no te escuché bien, María Luisa. Aquí la tengo. Perdón. Está preguntando sobre el incremento de gastos médicos. ¿En cuánto se ha incrementado la contratación de seguros de gastos médicos? Año contra año, en los reportes que hemos presentado en los reportes financieros del sector, se ha incrementado alrededor del 10% la contratación de gastos médicos mayores. Exactamente. Muchas gracias. Pues esa es la última pregunta que teníamos registrada. ¿Quisieran hacer algún comentario final, Norma, Edgar? Norma. Pues muchísimas gracias por atender a esta conferencia de prensa. Yo creo que una de las cuestiones que vale la pena destacar, y ya lo señalaba Edgar, tiene que ver con la baja penetración del seguro. Y bueno, hemos visto la importancia de tener una protección financiera. Hay desafortunadamente algunas familias que no contaban con esta protección, pues han tenido que enfrentar la pandemia, pues en algunos casos vendiendo algunas cosas de su patrimonio, casas, etcétera, o si lo tuvieran, y si no, pues desafortunadamente tratando de recurrir muchas veces al apoyo familiar, ¿no? Aquí sí, o a rifas. Creo que se han multiplicado la cantidad de rifas, la cantidad de apoyos, de ayúdame. Creo que es muy importante hacer conciencia en las familias mexicanas, pues de la importancia de contar con una protección de un seguro, si se puede, de gastos médicos, ¿sí? Y también en casos, desafortunadamente, si la persona sostén de la familia llegara a faltar, pues también un seguro de vida puede hacer la diferencia para los familiares. Entonces, bueno, hacer un poquito más de conciencia es lo único que yo diría. Y bueno, pues vamos a seguirnos cuidando, esto todavía no termina. Bueno, yo me sumaría a los comentarios diciendo que, bueno, estamos junto con la Conducef en las jornadas de educación financiera, y creemos que uno de los pilares es eso, ¿no? Hablar de la prevención que tenemos que tener todos los mexicanos teniendo seguros. Así es que muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo su atención, y ojalá que en la siguiente conferencia de prensa también les demos estas noticias de que va disminuyendo el contagio y el fallecimiento. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan un buen día. Gracias.